Shalom Ajín, Shalom Javerín. Un tema más aquí en los fundamentos de la Torah. Los límites de Elohim. Los límites de Elohim. Recuerden que Elohim no tiene límites. Él pone los límites, pero él no tiene límites. Bueno, el objetivo de este tema, mis ajín, es sentar las bases de este libro. Amén. Las cuales se encuentran en el principio de la creación del Olán, del mundo. Aquí veremos cómo incluso el Todopoderoso no pudo crear el mundo espiritual o físico sin antes aún limitarse y limitar sus creaciones. Elohim nos reveló esto para transmitirnos el mensaje más importante, misajín. Es como si nos dijera: observa cómo yo hice mi mundo para que también tú, hecho a mi imagen y semejanza, puedas construir tu mundo autolimitante y limita tu entorno para que tengas un mundo bello y bajo control como el mío. Recuerden que imagen es lado derecho y semejanza es lado izquierdo. Imagen es riqueza y semejanza es pobreza. Es importante saber, misajín, que el libro de la Torah no es solo un texto de historia, ni siquiera de relatos sobre la creación o del creador, que hizo, cómo o cuándo, específicamente o especialmente. La parte del proceso de la creación, cuyos versos no fueron dichos solo a modo de información, sino que su principal objetivo es darnos herramientas para la formación personal, misajín, ya que por medio de todas las historias y los dichos nos dio un plano para la vida, una receta para seguir adelante, como una madre que da a su hija casada una receta de comida para que la repita y la prepare de nuevo en su casa, o un padre que da a su hijo los planos de una casa para que los copie y construya su propio hogar. Además, Elohim no tenía por qué darnos información ni compartirnos cuáles fueron los procesos de la creación. Si lo hizo fue con el único objetivo de darnos el método para la construcción de nuestro propio mundo. Así que comenzamos. Borei Olam, el creador. Analicemos juntos los detalles de la creación, misajín, desde lo más profundo registrados en la Kabbalah, así como los más simples que podemos ver a diario en la naturaleza, y descubramos un factor común en todos ellos. Sin límites, el mundo no podría haber sido creado. Sin límites. El origen del mundo es algo que apenas podemos comprender, y el primer punto del cual podríamos hablar es el Ein Sof, el Elohim infinito, Ein Sof. Como lo explica Rabbi Jaín Vital en nombre de su maestro el Arizal, basado todo en el Zohar, antes de la creación del mundo, lo único que había era Elohim manifestado en una luz infinita llamada Enso, Inso o Ainso, una luz que, al ser infinita e ilimitada, no podemos entender, calificar ni catalogar. Por eso lo único que podemos describir es lo que no es, el Ein Sof. No tiene fin, no tiene límite, no tiene cuerpo, no tiene materia. El Ein Sof, Baruch Hu, al querer crear un mundo tuvo que entrar en un proceso de autoalimitación, que en la Kabbalah se denomina Tzimtzum. Tzimtzum. Cuando usted escuche eso, autolimitación en la Kabbalah significa Tzimtzum. Usaremos un ejemplo simple para entenderlo. En una planta de energía, el primer cable
de electricidad que sale contiene miles de voltios, ¿verdad? De electricidad. Si conectamos ese cable directamente a una casa pequeña, esta no soportaría tanta energía y por tanto se pulverizaría. ¿Qué se necesita para que ese gran cable llegue a encender incluso un pequeño foco de 10 watts en la casa? Transformadores, los cuales van regulando la intensidad de la energía hasta poder reducirla a la capacidad de los aparatos receptores de electricidad en la casa. Este proceso es el Sin-Sun, para que vaya teniendo una idea más clara. Así también, Misajín, fue el proceso previo a la creación en el que la gran energía del Ein Sof no podía. Debido a su intensidad y grandeza, crear un mundo. Por eso Elohim tuvo que entrar en un proceso de autorregulación de energía, limitando lo infinito y creado, así energías limitadas, las cuales se convertirían en la fuente de vida de las almas, las chispas divinas, los malajim, los seres humanos y hasta los animales y las plantas, que son los receptores en el mundo. Por lo tanto, Misajín, lo primero que Elohim crió fue un espacio vacío, el Zinzum. Un espacio vacío de él, el cual no existía. Ese espacio debía estar rodeado con una línea limítrofe imaginaria, la cual limitó y separó entre el Ein Sof y el vacío, para justamente poder crear en ese espacio los mundos desde los espirituales hasta los físicos. Hacia el interior de ese espacio, Elohim introdujo un rayo de su luz llamado Kaf, controlado, limitado y graduado, en cuyo camino hay varios transformadores y las criaturas, dependiendo de su capacidad, están conectadas a los voltajes adecuados, los que sus propios límites permiten también las criaturas espirituales que Elohim crió, como las almas, malajim, espíritus, etc. Aunque las cataloguemos como energías, poseen un cuerpo, es decir, una silueta limítrofe que encierra su identidad, ya que sin este límite no podrían conformar un ser. Y obviamente, al acercarse una a la otra, se desintegrarían y perderían su esencia. De nuevo, estos seres existen y tienen control propio precisamente por sus límites. La parte espiritual en la creación ubicada en el cielo es, en términos prácticos, un mundo espiritual lleno de energía y criaturas espirituales, pero también todo esto pudo ser creado y existir solo debido a los límites. El límite del mundo físico. Después de terminar con la tarea espiritual, Elohim procede a la creación del mundo material. Es decir, después de limitar el cielo, Elohim creó la tierra bajo la misma regla. Los límites dan la existencia. La Torá nos relata que al principio de la creación ya había sido creado todo solo, que sin límites, y a eso se le llamó Tohu Babahu, el gran caos, ya que al existir todas las cosas a la vez, sin siluetas, limítrofes, estaban integradas unas con otras. Había todo y a la vez nada. Por eso se consideraba un gran caos. Después, Elohim continúa con la creación y prácticamente te va tomando cada cosa y le da la forma limitada y con eso una identidad. Es en ese momento que los entes comienzan a existir. Los límites de Elohim. Y aquí se entiende, Misajín, por qué el nombre con el cual crió Elohim
el mundo es Shaddai. Los nombres de Elohim son calificativos y cada uno representa una forma distinta de actuar. El significado de este nombre es el que dijo al mundo, Dai, basta, hasta aquí. Es decir, este es el nombre de Elohim con el cual marcó los límites de las cosas, porque Shaddai significa el todo suficiente o es suficiente. Por ejemplo, al crear el mar y la tierra, había que poner a cada uno su límite, de dónde a dónde llegar y cómo dijo el rey Dawi, frontera les pusiste para que no pasaran de ahí. Tejilín 104:9. También al crear, por ejemplo, al sol, Elohim tuvo que poner un límite a su calor y especialmente su distancia respecto de la tierra, ya que de haber sido más grande o más caliente o de haber estado más cerca de nuestro planeta, quemaría todo. Y si sucediera lo contrario, nos congelaríamos. Así que Shaddai tuvo que decirle Dai y con esto limitarlo. Lo mismo sucedió con el planeta Tierra. Elohim tuvo que limitar su tamaño y con este su gravedad, su velocidad de rotación y por supuesto su valiosa atmósfera. Además, limitar la cantidad de aguas dulces, alimentos, territorios para vivir, es decir, un mundo equilibrado y balanceado basado en los límites de cada componente. Incluso, una de las cosas más indispensables en la vida, el aire que respiramos, está graduado y limitado, contiene 21% de oxígeno. Si se perdiera este límite y de repente se elevara o se redujera demasiado, la vida sería imposible, Misajín. Los límites de Elohim. La pregunta obvia en este punto es, ¿quién vigila este límite para que podamos seguir respirando y viviendo? Evidentemente es Shaddai, el todo suficiente. Por eso dijo el Hamele Darwin, Salmo 150, verso 6. Por cada respiración deberíamos agradecer a Elohim. Con esto, una vez más, Elohim nos aclara la importancia de los límites en nuestro propio mundo, Misajín, el que estemos construyendo, como si nos dijera, cuida que tu mundo no sea un tohu bajú, sin límites, no se puede respirar ni gozar de la vida en el planeta Tierra, Misajín. Mira cómo tomé 4 elementos, fuego, viento, agua y tierra, y los combiné para crear con ellos un mundo maravilloso, dando a cada uno su dosis correcta y limitada. No rebases los límites, porque eso sería un desastre, igual que cuando el fuego se sale de su límite e incendia bosques. Cuando un calor desproporcionado afecta a la gente, cuando un volcán hace erupción y pierde el control de su lava, derramándola y destruyendo terrenos y ciudades, o cuando el agua se sale de sus límites y causa inundaciones, tsunamis, que los ríos se desbordan, etc. O cuando el viento produce tornados, huracanes, heladas, de la misma manera cuando el elemento tierra rebasa su límite y provoca terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, etc. Así sucede en tu propio mundo. Mientras las cosas estén limitadas y controladas, disfrutarás de un mundo bello y una vida buena. La fauna limitada. La fauna limitada. Miren, Misajín. Después de que Elohim limitó la luz y terminó de limitar la materia, cuando ya tenía el cielo y la tierra con sus diferentes siluetas limitantes, procedió a ocuparse del reino animal. Aquí el concepto límite
adquiere un nuevo nivel, ya que las criaturas en general son la combinación entre la luz limitada y la materia. Después de que Elohim reunió esas dos características, Misajín, en un animal, limitó a cada uno con una característica distinta y los dividió en especies, como peces, reptiles, aves, mamíferos, y les dio las características de ser depredadores o presas, para que cada uno de ellos estuviera restringido a un modo de vida distinto, con territorios diferentes y, más que todo, con las habilidades limitadas que cada uno posee para poder sobrevivir. Esto constituyó una combinación maravillosa entre velocidad y agilidad, camuflaje y buena visión, entre astucia y sentidos de desarrollados, etcétera, etcétera. Estos límites en cada animal son precisamente los que permiten la preservación de las especies y la vida en armonía, incluso en la jungla, la cual normalmente es sinónimo de desorden, pero en verdad tiene un maravilloso orden para mantener la cadena alimenticia. Los animales no pueden cambiar ni renunciar a su característica distintiva, ya que si lo hacen desaparecen, se pierde su especie. Un pez no puede caminar en la tierra, ni un pingüino vivir en el desierto, ni una serpiente en el polo norte. Cada uno tiene su territorio y naturaleza. Estamos en los límites de Elohim. ¿De qué está hecho el hombre? ¿De qué está hecho el hombre, Misajín? Bueno, cuando la creación llegó a su momento culminante, es decir, al momento de ser creado el hombre, el verso dice, y trajo Elohim todos los animales al hombre, Bereshit 2:19. Desde un punto de vista literal, Misajín, se entiende que Elohim presentó al hombre todos los animales y le dijo, esta es la jirafa, este es el león. Pero con una visión más profunda de este verso, nuestros jajamín explican que después de la creación del reino animal, donde Elohim limitó a cada uno a una característica diferente, trajo a todos los animales, es decir, todas las características de los animales, y las plantó en el humano, como dicen nuestros sabios. El hombre es como un arca de Noé. Todos los animales están en él. Esto significa, Misajín, que tenemos la posibilidad de ser fuertes como un león, astutos como el zorro, venenosos como la serpiente y tranquilos como el cordero. Todo depende de qué animal escojamos que se desate en nuestro interior, Misajín, de acuerdo con las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Y es por esto, Misajín, que en nuestro texto están llenos de órdenes y consejos en los cuales se alude a los animales dentro de nosotros. Por ejemplo, sea ágil como la gacela, fuerte como el león, rápido como el leopardo para servir a Elohim. O el que habla la shonjara, mal de su prójimo, es como la serpiente con su lengua venenosa. Jacob vino también calificó a sus hijos con características animales, ¿se acuerdan? Yahudá, eres como el león. Benjamín, eres como el lobo. Dan, como la serpiente, etc. Todo esto, Misajín, representa una alusión a la naturaleza animal que predomina o debe predominar en cada uno de nosotros. Por esta razón, Misajín, la función de los límites en el ser humano es mucho más importante, ya que por ser nosotros casi un zoológico ambulante, cada día debemos sacar nuestros animales al circo y demostrar que bien domamos y controlamos. De lo contrario, sería un caos.
Tohu Bajú. Y eso es precisamente lo que leemos a continuación, mis aquí en la Torá, en los versos posteriores a la creación del hombre. Y bendijo Elohim a Adán y a Java con la procreación y les ordenó conquisten y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Bereshí 1:28. De nuevo, en su traducción literal, esto quiere decir que el humano está por encima del reino animal. Pero en la dimensión que estamos manejando, este verso toma otro significado. He insertado en ti todas las características de los animales. Te ordeno y te aconsejo, conquístalos, domínalos, limítalos, a fin que puedas usarlos para bien, en el momento y en el grado adecuado, en la dosis correcta, y con la corona de los límites, tú lograrás dominarlos y no ellos a ti. El gran mensaje. Al finalizar toda la creación, desde la limitación de la luz divina hasta el ser humano, Elohim puso a la primera pareja, Adán y Java, en el paraíso para darles la lección de la vida. La Torá nos relata que Adán y Java fueron puestos en Gan Edén, el paraíso terrenal, un lugar bello, maravilloso, lleno de todo lo bueno, en el cual nuestra escasa imaginación nunca alcanzará a vislumbrar la extraordinaria vida que podía experimentarse ahí. En el centro del jardín de Elohim plantó el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, y les ordenó que no comieran de su fruto. Analicemos. Si Elohim en verdad no quería que comieran de ese fruto, ¿para qué lo plantó allí? Habría sido mejor que plantara el árbol en la luna o al final de la Vía Láctea, para que así nadie lo tocara, ¿verdad? Además, ¿por qué plantarlo justo en medio del jardín donde a casi cada dirección a la que se dirigieran se toparían con el árbol y se sintieran tentados? Mejor lo hubiera plantado a la orilla del jardín. La Torá indica, Misajín, que el árbol era bello y muy tentador. ¿Por qué hacer la tarea tan difícil? Haz un árbol feo y lleno de espinas y así no provocarás el deseo de comer su fruto. Además, seamos sinceros. Si Elohim no les hubiera ordenado no comer de ese árbol, quizá ellos no habrían comido. No habrían comido de él. Con tantos árboles frutales en el jardín, justo irían a ese. Al prohibirlo Elohim, lo convirtió en deseado. Todas estas preguntas nos llevan a la respuesta. El único objetivo de este árbol era dar una gran lección al ser humano. Te puse en un paraíso, te di el permiso de gozar de él. Lo único que te pedí fue que te pusieras límites, que te controlaras y que dominaras tus deseos. Este lugar no fue creado para que vivas, te multipliques y te desarrolles en él. Para eso he creado un mundo que está allá afuera. Malhut. Aquí te di la lección para que cuando salgas sepas que te esperan un sinfín de cosas buenas que planté ahí y que son para ti. Úsalas, gózalas, disfruta de la vida, pero no olvides siempre a la mitad del camino te toparás con la fruta prohibida, la cual será tentadora, deseada y muy llamativa. La Torá continúa relatando que en aquel paraíso se encontraba la serpiente, y el Zohar explica que se trataba del ángel
ese men, el destructor, el seductor al mal. Por desgracia, Adán y Java cayeron en su red. Y por lo que les dijo, pensaron lo siguiente: tenemos un paraíso maravilloso, pero para que sea completo necesitamos agregar a nuestra canasta también este fruto. Así, y solo entonces nuestro paraíso estará completo. Así pensamos en la actualidad, misajín. Cuando vemos frutos prohibidos, sean placeres, dinero mal habido o experiencias peligrosas, sucursales del matrimonio, etcétera, nos decimos a nosotros mismos: sí, es verdad, tengo un paraíso en mi vida, una familia, sustento, alegrías. Sin embargo, si agrego este otro fruto, entonces tendré un paraíso aún más completo. Sin embargo, misajín, la realidad es que por romper los límites y no tener autocontrol, Adán y Java perdieron el paraíso y fueron desterrados de él. Así sucede también en la actualidad, misajín, cuando perdemos las riendas y el control del caballo y probamos los frutos prohibidos, lo más probable es que al final lleguemos a perder nuestro paraíso. Conclusión. La Torá en este capítulo de la creación no vino solamente a relatarnos cuentos o darnos un simple reporte, sino grandes mensajes, misajín. Observa cómo hice mi mundo y con la regla de los límites. Construí tu propio mundo. Tienes que regular tanto tu luz como tu materia. Dominar a tus animales internos y usarlos correctamente. Y en especial, ten cuidado de la serpiente seductora, la cual te empuja a probar de lo prohibido y perder así tu paraíso. Hasta aquí le dejo este tema de reflexión, misajín. Analícelo y domemos nuestros animales internos. Amén. Para no caer en los lazos de la serpiente. Legitrao.